En los últimos años del siglo V y los primeros del IV, la Acrópolis se enriqueció con dos edificios muy originales, en los cuales la serena belleza geométrica del Partenón se inclina ya hacia las elegancias y las minuciosidades de un arte más refinado. Se trata del templo de Atenea Nike y del Erecteón. El primero, dedicado a Atenea, en su condición de diosa de la victoria, se eleva en la torre de defensa que protege el lado meridional de la entrada de la Acrópolis. Constituye una deliciosa miniatura que Calícrates emprendió hacia el 425, cuya naos no mide más de 4,19 metros de largo por 3,78 de anchos, con pórtico solo en los lados menores, de esbeltas columnas jónicas y con un friso continuo también jónico. En la decoración de sus molduras alternaron el loto egipcio y la palmeta asiria. El Erecteion, obra de Filocles, es mucho más complejo. Situado en el declive septentrional de la Acrópolis, una de sus fachadas se apoya en la rocosa terraza superior y las otras tres en una terraza más baja. De sus cuatro pórticos destaca el meridional, que forma la conocida tribuna de las Cariátides, en la que, en lo alto de un podio, cuatro estatuas de muchachas dorias vestidas con el peplos sostienen el entablamento, al igual que los personajes de los Ilani Urritas. El pórtico septentrional de mármoles grises y blancos se halla muy decorado en todas sus molduras, corregidas para obtener efectos ópticos, con temas nuevos propios del país, como las hojas de acanto. Este pórtico da entrada al recinto cubierto y al patio del Olivo. Cerca de Figalia, en Basae, el templo dórico de Apolo, construido hacia el 430 en un lugar salvaje a más de 1000 metros de altura, en la misma piedra gris de la montaña, presenta la particularidad de ser hipetro, o sea, con un patio central. Sobre columnas jónicas embebidas corre un friso continuo con una gigantomaquia y una amazonomaquia. En el fondo de este patio, la entrada a la naos tenía un parteluz coronado por un capitel nuevo, plenamente griego. El capitel corintio, con el cesto revestido de hojas de acanto y pares de volutas o caulículos, sostenido los picos del ángulo y la palmeta o florón que centra cada una de sus caras. En escultura, el culto al ritmo, al orden geométrico y a la manifestación de fuerza propios todavía de la época arcaica aparece en el impresionante auriga de Delfos, de tamaño natural, con el cuerpo envuelto en un ropaje acanalado que hace de él a modo de una columna y con el rostro agudizado, perfilado, vivificado por unos ojos de esmalte entre pestañas de metal. El mismo carácter se observa en la llamada Aspasia de Berlín o la Hestia Justiniani, con la simple gravedad propia de los broncistas de Argos, gravedad que llega incluso a comunicarse a las figuras en movimiento, como la estatua que representa a una corredora laconia, joven, virilizada, atlética, geometrizada y arquitectónica. El idealismo de este primer periodo aparece significativamente en el relieve de Atenea pensativa, en el que la diosa, con la frente apoyada en un bastón, expresa su meditación con el haz inclinado frente de todos los pliegues de su ropaje, que prescinden así de la ley de la gravedad. En un segundo grupo de esculturas se observa la permanencia del armazón secreto de una composición geométrica combinada con una plenitud vital que impone un modelo turgente y sano. Todavía se trata de cuerpos jóvenes y atléticos, pero cierta idea de reposo y de placer, cierta complacencia en la armonía, vienen a mitigar la energía rígida con la que se afirmaba el último arcaísmo. El monumento decisivo de este instante fue, como para la arquitectura, el templo de Zeus en Olimpia. En su frontón oriental aparece Zeus, ya no como un luchador, sino como un árbitro embebido en la serenidad, presidiendo impasible los preparativos para la carrera de carros en que Pelops habrá de competir con el rey de Élida en Omao. Caso de resultar vencedor, Pelops obtendría la mano de la hija del monarca, pero de salir derrotado perdería la vida. El héroe, seguro de vencer, las expresiones del rey y de su presuntuosa esposa, la lucha interior de la princesa entre el amor por Pelops y por su padre, son elementos esenciales en la voluntad del escultor para expresar los contenidos psicológicos.
En el frontón occidental, los centauros invitados a las bodas del rey de los lapitas, excitados por el vino, luchan para raptar a la novia y a las invitadas. Teseo aparece como defensor de la justicia y Apolo, de pie en medio de la lucha, decide, al igual que Zeus en el otro frontón, la victoria de los lapitas. Otros combates, entre ellos las hazañas de Heracles, figuraban en las metopas. Un antecedente de este conjunto lo encontramos en los mármoles de los frontones de Egina, lamentablemente restaurados en exceso, que se conservan en la Criptoteca de Múnich. En ellos se representan las luchas entre griegos y troyanos, como símbolo de las guerras médicas. Las caras de los personajes conservan todavía la rigidez y las cortantes aristas del arcaísmo, pero los cuerpos de los luchadores, como el Heracles arquero arrodillado, muestran ya una gran libertad de movimiento. El camino hacia el hedonismo nos ofrece un significativo mojón en el llamado Trono Ludovici, conjunto de 3 placas halladas en Roma que se conservan en el Museo de las Termas de esta ciudad. La mayor de estas placas representa frontalmente a Afrodita saliendo del baño, ayudada por las horas que, situadas de perfil, la levantan simétricamente. Las otras 2 nos muestran respectivamente lo que se ha llamado el amor sacro y el amor profano. A un lado se halla la esposa, sacerdotisa del hogar, envuelta en un manto, quemando incienso en el trípode ritual, y al otro lado una cortesana desnuda tocando el aulé o doble flauta de los festines. Los ritmos, las simetrías reinan todavía, pero la carne se hace palpitante, y si la figura de Afrodita responde aún al canon atlético, juvenil y virilizante, la cortesana ha sido resuelta como un fruto maduro, pletórica de vida y con un modelado que ya no es rígido. Mirón, el autor del Discóbolo, del que tantas versiones quedan, fue estimadísimo y muchos escritores clásicos griegos y romanos hablan de él sin abandonar el armazón geométrico. Su estilo manifiesta una especial voluntad para expresar el movimiento y para dar expansión a la masa sólida dentro de la atmósfera, creando un arabesco de brazos y piernas. De la escuela broncista de Argos, la más prestigiosa, salió Polícleto, más joven que Mirón, pero más ligado que él al concepto geométrico. Escribió un tratado hoy perdido sobre el canon o sistema perfecto de las proporciones del cuerpo humano, con un módulo basado en las relaciones matemáticas. Su famosa estatua del Doríforo, con una musculatura muy fuerte que pone de relieve una red de líneas geométricas, constituye la plasmación plástica de sus teorías. Entre estas todavía tiene vigencia, sobre todo en la enseñanza académica, la que establece la altura del cuerpo como equivalente a 7 veces la medida de la cabeza. La tercera gran figura de la época de Pericles, con Mirón y Polícleto, fue Fidias, discípulo del pintor Polignoto. Se dio a conocer con la estatua de Atenea Lemnia, sin égida ni lanza, contemplado pensativa su casco. Esta obra denota un paso adelante a partir del psicologismo de Olimpia, según una ley propia de las sociedades económicamente satisfechas que buscan en los valores psicológicos una evasión de la tiranía de las leyes físicas inmutables. Con el fin de servir al belicismo publicitario de cara a las multitudes, Fidias esculpió la colosal Atenea Promacos, que, revestida de oro y armada de pies a cabeza, lanzaba sus destellos desde la terraza de la Acrópolis. A pesar de esta obra, Fidias fue el intérprete de la bondad y de la dulzura. La gran estatua de Zeus, en oro y marfil para el templo de Olimpia, constituyó su manifiesto en este sentido. No queda nada en ella del viejo dios supremo, caprichoso y violento, terrible, que lanzaba los rayos sobre los hombres. Se trata de un anciano barbado, sereno, tranquilo y generoso, que mira con amor a los hombres. Posiblemente esta estatua no es extraña al concepto de Zeus, que hizo que los cristianos tomaran prestado su nombre para Jehová. Además, Miguel Ángel, al fijar en el techo de la Capilla Sixtina la que ha sido la imagen del Padre Eterno para los cristianos de los últimos 400 años, copió los rasgos y la expresión del tipo de Zeus creado por Fidias. No conocemos quién realizó la ornamentación escultórica del Partenón, pero se sabe que Fidias la dirigió y hay que pensar que fue el autor de sus mejores fragmentos, con menos fuerza, menos energía plástica, menos ritmo que las obras arcaicas, menos emotividad que las esculturas del siglo IV, el friso, los frontones y las metopas del Partenón, hoy disgregadas en Londres, en el Louvre y en la propia Atenas, representan en cambio un perfecto equilibrio entre lo intelectual y lo sentimental,
que ha sido identificado con la idea del clasicismo y que coincide con el ideal de belleza. Hasta entonces todos los frontones estaban presididos por una estatua. En el Partenón, como en tantos cuadros de Velázquez, se sitúa un vacío en el centro. Lo que cuenta son las relaciones entre los seres, más que los seres mismos, en una visión democrática y social que ha perdido casi totalmente la carga jerárquica y sagrada. De los pocos restos que quedan del frontón, los mejores arrancados por Lord Elgin en el siglo XVIII y actualmente conservados en Londres, se destacan la iris mensajera, volante de movido ropaje, el pacífico y sereno Dionisio Sedente, y el grupo de las tres diosas sentadas, Hestia, Peito y Afrodita, en las cuales un ideal de madurez y de reposo casi perezoso sustituye la norma arcaica de la juventud y de la atención activa. Mejor conservado, han llegado hasta nosotros el friso de la Naos, casi totalmente en Londres, con un apreciable fragmento en el Louvre. Se trata de una faja de mármol de 159 metros de largo y 1 de altura, concebido procesionalmente como los frisos hititas. Representa la procesión de las Panateneas, que se inicia en la fachada occidental, avanza en dos filas a la vez por el norte y por el sur y termina ante la asamblea de los dioses en la fachada oriental. En primer lugar, en el lado occidental figuran los preparativos con personajes que se calzan las sandalias y se enjaezan los caballos. Por los costados se ve avanzar a la caballería ya formada, precedida por carros con parejas de guerreros, y por los que caminan a pie, ancianos con tallos de olivo, músicos tocando la lira y la aulé o doble flauta, jóvenes que llevan vituallas y delante de todas las muchachas atenienses portadoras del regalo anual de un peplos a Atenea, la cual se acerca a la asamblea de los dioses sentados. Este último conjunto constituye la versión de la asamblea que figuraba en el tesoro de los Sifnos en Delfos, sin el ritmo elevado que este precedente arcaico, pero también sin pintoresquismos anecdóticos, convertido en una expresión de beatitud elevada, indiferente, casi de tedio. Es interesante notar que a diferencia de lo que ocurría en los frontones de Olimpia o de Egina, donde se agrupaban estatuas, pero de hecho no se creaban escenas articuladas, en el Partenón los personajes, los caballos y los objetos se anteponen unos a otros, en relieve más mitigado, los lejanos, encadenándose en una verdadera unidad. A pesar de ello, la idealización de una procesión genérica no permite la presencia de decorado alguno. No hay paisaje ni arquitectura, tampoco perspectiva. En cambio, hay convenciones puramente plásticas, como la isocefalia o igualdad de nivel entre las cabezas de los que van a caballo y los que van a pie, destinada a rellenar de un modo compensado los espacios. El estilo de Fidias fue complejo. En las estatuas de los frontones se percibe un expresionismo visual logrado por el contraste entre las luminosas aristas creadas por los pliegues de los ropajes y la sombra de las exageradas excavaciones entre ellos. En el friso, la calidad se hace mucho más delicada, con gran realismo en los temas, las arrugas de la piel de un ternero, la expresión triste de su ojo o el temblor nervioso de su hocico han sido resueltos no por recursos ilusionistas, sino por equivalencias arbitrarias, de pura técnica escultórica, sin imitación del relieve real. Esta solución aparece particularmente visible en la figura de las ergastinas, donde una serie de planos con aristas vivas de todo convencionales producen una sorprendente sensación de realidad. En los frisos jónicos del Efaestión y del templo de Nike Áptera se representaron respectivamente una gigantomaquia y escenas alusivas a la guerra de Troya. El tema de la lucha está tratado con una plástica en la que, con el fin de aumentar el dramatismo, los efectos del claroscuro se sumaban a los del movimiento. Esta técnica tuvo su origen en la balaustrada que rodea el templo de Nike Áptera, en el que se representa una serie de figuras de mujer belicosa en actitudes muy flexibles. Entre todas ellas destaca la que aparece atándose las sandalias. La tendencia dinámica se acentúa en la Nike alada que Peonio de Mende realizara para una ofrenda de los mesenios a Olimpia, para expresar movimiento a través del aire. El ropaje se representa plegado y revuelto, y en la parte delantera adherido al cuerpo como si se tratara de un vestido mojado. La popularización del estilo de Fidias, con sus formas suaves y bondadosas, dio lugar a un arte inclinado hacia lo sentimental.
Numerosos ejemplos de esta nueva tendencia los encontramos en los trabajos realizados para clientes privados. Citemos, entre otras, la estela de Salamina, en la que un adolescente protege a un pájaro de la acechanza de un gato, o la conocida estela de Egeso, con la dueña sentada en un sillón recibiendo de sus esclavos el estuche de las joyas. Tal vez la más divulgada de estas obras sea la estela conservada en el Museo de Nápoles, que representa la melancólica despedida de Eurídice bajo la última mirada de Orfeo, cuando Hermes ya la sujeta del brazo para llevarla a las sombras del Hades.